me ha liberado de las cadenas y ahora soy libre. No tienes por qué seguir viviendo como vivías antes. Hace 8 días hablé sobre que somos el especial tesoro de Dios. El problema es que escuchamos, pero quizá no lo creemos y menos lo vivimos. Y quizás seguimos viviendo como vivíamos antes de ser cristianos. Son hábitos que se nos han quedado. Son cadenas. Son formas de vida. Y Jesús nos dice, es que tú eres diferente. Ya no eres el mismo de ayer. Eres mi especial tesoro. Lo compartí hace 8 días con ustedes. Y quisiéramos vivir agradando a Dios, pero a veces nuestra naturaleza humana no nos permite vivir de acuerdo a los estándares que a veces nosotros mismos, o que los pastores, o que la iglesia nos dice. Y a veces decimos, es imposible. Vivir la vida cristiana me parece imposible. Hacer lo correcto, hacer cosas que no me convienen, las sigo haciendo todavía. Todavía sigo cometiendo errores. Todavía sigo haciendo cosas que no convienen. Pero dice la Biblia, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Pero a veces tenemos ligaduras, cadenas invisibles que nos atan a nuestro pasado y que no nos dejan vivir en paz, que no nos dejan hacer la voluntad del Padre. Yo les entiendo, porque también yo he luchado y sigo luchando todos los días con mi naturaleza humana. Se los dije hoy en la mañana. En el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos, Pablo habla de sarx, la carne. La palabra carne en español, sarx, quiere decir naturaleza humana caída, es decir, una persona que no ha nacido de nuevo. Eso quiere decir la palabra carne. No andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir ser espirituales? Quiere decir ser guiados por Dios. Es muy simple. No quiere decir que pongas la cara de larga, de pambazo, místico, o decir, ay, él es muy espiritual. No, todos somos espirituales cuando nacemos de nuevo, porque somos guiados por el Espíritu Santo. Eso quiere decir espiritual. Andar en la carne es hacer las cosas que hacíamos antes, pero la Biblia nos dice que no lo hagamos porque no nos conviene, porque vivir conforme a la carne, a la naturaleza humana, es una vida triste. Quiere decir que no has entendido todavía lo que es disfrutar la vida cristiana. ¿Sabes que ser cristiano es disfrutar la vida? O sea, ¿quieres disfrutar la vida? Pues te puedes ir a Cancún y ahí vas a disfrutar la vida. Pero cuando regresas de las vacaciones, como que entramos en tristeza y decir, ay, recuerdo cuando fui a Cancún o a Acapulco. Me acuerdo cuando disfruté la vida allá. No, la vida cristiana se disfruta siempre, aunque no vayas a Cancún ni tengas para ir a Cancún. Tú eres feliz, aún sin tener vacaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia habla en la Epístola a los Hebreos que hemos entrado al reposo de Dios. ¿Qué quiere decir reposo? Pues que a veces no necesitamos emociones extremas para ser felices. Después de que cumpliste 15 años, ¡ay, qué feliz! Un pachangón. Pero pasan los 15 años y otra vez la depre, la tristeza. Tú no tienes por qué vivir de emociones. Tú disfrutas la vida porque eres hijo de Dios o hija de Dios. Por eso eres feliz. No necesitas vacaciones para descansar. Ahora, claro, es bueno irse de vacaciones, por supuesto. Increíble. Si puedes irte a Miami, vete a Miami. Si puedes irte allá a Disneylandia, World, no sé cómo se llama. Bueno, allá. Pues vete. Pero quiero decirte que nosotros somos felices a pesar de las circunstancias adversas que pudiéramos
nosotros experimentar en esta vida. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son felices? Yo soy feliz. Qué bueno que no tengo suegra, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo me iría? Pero bueno, ya no hablemos mal de las suegras. Pero soy feliz de todas maneras. Y hoy quiero hablar de las ataduras, de aquellas cosas que Jesús ya nos liberó, pero que a veces siguen en nosotros por no obedecer su palabra. ¿Sabes una cosa? Que a veces en el pasado la regamos, pero duro. ¿Y sabes que Dios es especialista en componer lo que nosotros hemos descompuesto? Pero a veces seguimos descomponiendo las cosas, las seguimos descomponiendo. Y Dios es tan bueno que te dice: yo he escuchado tus oraciones, yo te amo. ¿Y sabes qué quiere decir yo te amo? Hace 8 días yo les decía, Dios puso en mi corazón decirles que nos ama. Y yo en la semana dije, ¿qué quiere decir esa palabra que nos ama? Pues ya sabemos todos que Dios nos ama. ¿Qué quiere decir la palabra Dios te ama? Bueno, quiere decir que a pesar de lo que nosotros somos, de que no somos fieles, a pesar de nuestras debilidades y fracasos y de pecados que a veces cometemos y que a veces la regamos muchas veces, Él nos sigue amando. ¿No creen ustedes eso? Sí. A pesar de nuestro carácter, de nuestra forma de ser, de que nos engorilamos, de que nos llenamos de rabia, eso no nos descalifica del amor de Dios. Qué interesante. ¿Qué clase de Dios es este? Pues el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que la gente se ha encargado de distorsionar su imagen. Pero cuando tú conoces a Jesús, Jesús te revela al Padre y te dice quién es Dios. ¡Qué increíble! Jesús te revela el amor del Padre. Quisiéramos agradar a Dios en todo momento, pero a veces es una lucha interna. Queremos, pero no podemos muchas veces. Por eso Pablo escribe esta epístola. Quiero que leamos este pasaje, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí es donde nos frustramos cuando Pablo dice, despójense. La palabra despojarse también se puede traducir como desháganse de esa naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir. En cambio, dejen que el Espíritu Santo les renueve. ¿Por qué Pablo habla de esa manera? Porque él era rabino, fue fariseo, conocedor de la Torá, de la Escritura, pero se sabía de memoria pasajes como todo rabino, de memoria. Y él se dio cuenta que nunca jamás la filosofía, ni la doctrina, ni la religión, ni los buenos consejos puede cambiar la vida de las personas. Y se dio cuenta cuando tuvo un encuentro con Jesús, que es la cruz de Cristo, su sacrificio, lo que es poderoso para cambiar tu vida para siempre. ¿Sí me explico? Cuando dice despójense, desháganse de esa forma de vivir. ¿Por qué? Porque a veces nosotros queremos hacer las cosas como las hacíamos antes cuando no éramos cristianos. Y nos dejábamos contaminar cuando decían, ay, manito, ¿qué cree, comadrita? Todo está muy caro. Y a veces nosotros nos dejamos llevar de las personas como piensan, porque todavía están viciados conforme a los deseos engañosos. Ellos no pueden experimentar la vida de Dios. Ellos todavía piensan como todos piensan, y a veces a nosotros nos contaminan. Y ahí viene una persona con mucha amargura y nos contaminamos de las mismas palabras de amargura de esa persona. Y al rato ya tú estás pensando igual que ella. ¿Sabes una cosa? Que tú no tienes por qué pensar igual que esa persona.
porque tu mente ha sido renovada por el Espíritu Santo. Fíjate nada más, Pablo anhelaba un cambio cuando era judío, rabino judío, y nunca logró, porque la ley, la Biblia, nunca te puede cambiar la verdad. O sea, el Antiguo Testamento no puede cambiar a los hombres, los mandamientos no pueden cambiar a los hombres. Ahí están, pero no puedes hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo único que puede cambiar tu vida? Jesús. Y renueva tu mente y tienes otra manera de pensar. Así que tú ya no piensas, todo está muy caro. ¿O quién lo dice aquí? Alguien de los que están aquí dicen, ay, ¿qué creen? Todo está muy caro. ¿Y ahora qué vamos a hacer? La guerra en Ucrania. Ay, la tercera guerra mundial. ¿Le hacen caso a las noticias más que a las noticias que están escritas en la Biblia? ¿Nos dejamos contaminar por lo que piensa el hombre, el ser humano? ¿Qué dice Pablo? Desháganse, despójense de esa manera de pensar que tenían antes. Ya no piensen como esas personas. Si van a iniciar un negocio, dígales, Señor, se los dije hace 8 días, ¿no? Voy a iniciar una gran empresa, no un changarro. Y todo lo que yo haga será prosperado. ¿Por qué? Porque me estoy despojando de esa vieja manera de pensar. No hay obstáculos. Usted no tiene obstáculos. Usted está destinado a tener éxito en todo lo que haga. Amén. Todo lo que usted emprenda. Ese es el destino del pueblo de Dios. Por eso murió Jesús. Pablo lo dice, despójense, desháganse. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense, desháganse de ese hombre, de esa persona. Cuando dice el viejo hombre, no está refiriendo a los hombres, se está refiriendo al ser humano, por supuesto, hombre o mujer. Desháganse de esa naturaleza caída que siempre piensa lo negativo. Cuando usted llegue a su negocio, ¿cuántos tienen negocios? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen negocios? Casi todos. O empresas, o sirven en algún lugar. Ustedes lleguen a ese lugar donde están trabajando o donde son, no sé qué tipo de trabajo tengan. Dígale, las oportunidades se me van a abrir el día de hoy. No tengo obstáculos. Despójense, dice el apóstol Pablo. Pero algunas personas dirán, ¿cómo hago para despojarme, para deshacerme todavía de esas cosas que todavía traigo en mí? Mire, quiero que leamos este pasaje, Romanos capítulo 6, versículos 2 al 4. Pablo escribe esta epístola a los romanos y la iglesia en Roma tenía muchas preguntas, la iglesia cristiana en Roma. Le preguntaban, ¿puedo hacer tal o cual cosa? Le escribieron a Pablo. ¿Puedo tener 2 mujeres, por ejemplo? ¿No? Porque hay personas que son engañadas y dicen, Dios me dijo que dejara a mi mujer y que me volviera a casar. Siendo cristianos le hacían muchas preguntas a Pablo. Es decir, ¿puedo hacer tal o cual cosa siendo cristiano? Y Pablo les contesta, no. O sea, no puedes vivir la vida como todos la viven y decirte que eres seguidor de Jesús. Pon tu vida en orden, por ejemplo, ¿no? Entonces le preguntaban a Pablo, ¿seguiremos pecando? Y Pablo dice, no, ya no. ¿Qué quiere decir la palabra pecado? La palabra pecado quiere decir errar al blanco, transgredir las leyes de Dios. No solamente las leyes, sino las leyes naturales. Eso quiere decir pecado. La palabra pecador quiere decir ser enemigo de Dios.
traducido al español. Pecador quiere decir enemigo de Dios. Entonces nosotros ya no somos enemigos de Dios. ¿Qué es lo que dice Pablo? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Miren, esto parece un poema maravilloso y a veces está un poco complejo entenderlo. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo que cuando tú aceptaste a Jesús, naciste de nuevo, moriste a tu vieja manera de vida, y entonces el Señor ve jurídicamente, espiritual y jurídicamente hablando, toma en cuenta el sacrificio de Jesús. Ve a Jesús en la cruz, hace 2022 años murió. Ve el sacrificio de Jesús para hacer una obra en tu vida. Es decir, nosotros no logramos entender eso. ¿Cómo que los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿cómo? No entiendo. Es una cuestión jurídico-espiritual. Dios ve el sacrificio de Jesús y como ve Dios el sacrificio de Jesús, Él te declara inocente. No por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Mira, cuando tú aceptaste a Cristo, tú recibiste 4 cosas. Fuiste justificado, fuiste santificado, fuiste redimido y recibiste el testimonio del Espíritu Santo. Recuérdalo bien. Soy maestro de teología. Fuiste justificado, fuiste santificado, fuiste redimido y recibiste el testimonio del Espíritu Santo. Lo vuelvo a repetir. Cuando tú le entregaste tu vida a Cristo, sucedieron en ti 4 cosas. Fuiste justificado, fuiste santificado, fuiste redimido y recibiste el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Es la obra de Jesús en el cielo. El Señor te declara puro y santo, no por tus méritos, sino por los méritos de Jesús. Eres libre de la condenación eterna. Eso quiere decir justificación. Estoy dando clases. La justificación es la obra de Cristo en el cielo y la santificación es la obra del Espíritu Santo en tu corazón. Él te santificó, te apartó para ser pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir santificación? Es la obra del Espíritu Santo en tu corazón, te apartó para que hagas la obra de Dios, santificación. La palabra santo quiere decir apartado para Dios. ¿Sabes qué quiere decir la palabra? Bueno, ya lo dije. Santo, apartado para hacer la obra de Dios. Es santo, quiere decir ser exclusivo de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Ser exclusivo. Por eso la palabra matrimonio en hebreo es kadishim. Y la palabra kadishim también se puede traducir como santificación. Quiere decir que cuando una persona se casa, se aparta para esa persona, se santifica. Es decir, es propiedad de esa persona cuando se casa. Ya no puede hacer lo que quiere. ¿Sí me explico? Ni puede andar con otras personas. Se santificó. Santificación, kadishim, matrimonio. Eso quiere decir, se apartó para esa persona. Y cuando aceptamos a Jesús, viene la obra de la santificación. Nos apartamos para Él. Somos propiedad de Jesús. La tercera obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, cuando murió por ti y le aceptaste, fue la redención. ¿Qué quiere decir la palabra? La palabra redención en hebreo es goel. La palabra goel quiere decir que fuiste rescatado por un precio. Jesús pagó en la cruz un precio, un gran precio para que tú fueras libre de la condenación eterna. Porque Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo, ¿qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué más dice? No se pierda. O sea,
no se vaya al infierno, no se pierda, mas tenga. ¿Sabes qué quiere decir la palabra vida eterna? La palabra vida eterna, te voy a dar una definición. La palabra vida eterna quiere decir disfrutar la presencia de Dios aquí y allá. Son mis alumnos. ¿Qué quiere decir la palabra vida eterna? Disfrutar la presencia de Dios en este mundo y en la eternidad. Eso quiere decir vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Así que cuando Jesús muere, te justifica, te santifica, te redime. La palabra redención, goel en hebreo, quiere decir rescatar a un esclavo por un precio. Te rescató de la vieja manera de vivir. Nuestro Redentor, eso quiere decir la palabra Redentor, te rescató con un precio que fue su sangre, su muerte en la cruz del Calvario. Esa, te rescató. Él es nuestro Redentor, porque nos rescató y pagó un gran precio, la cruz del Calvario. Y la cuarta obra que Dios hace en tu corazón cuando aceptas a Jesús es el testimonio del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir el testimonio del Espíritu Santo? Que Dios pone en tu corazón que eres hijo de Dios. Eso quiere decir el testimonio. Y como hijo tienes derecho a la herencia. Y que cuando tú clames a Él, Él te va a responder. Como que no están muy motivados, ¿verdad? ¿Cuál es la cuarta obra que hace Jesús en la cruz del Calvario? El testimonio del Espíritu Santo. Que Él te hace hijo de Dios. ¿Qué quiere decir la palabra hijo de Dios? Quiere decir que Él te va a dar todo lo que tú pidas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso quiere decir el testimonio del Espíritu Santo. Es lo que hizo Jesús cuando estuvo en Getsemaní. Dijo una palabra a Jesús cuando estuvo bajo un gran sufrimiento. Dijo, Abba, Padre. Y cuando Él dijo, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Si quieres, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. En esos momentos Él tenía el Espíritu Santo, por supuesto. Cuando Él dijo estas palabras, Abba, Padre, el Señor lo reconfortó. Vino un ángel y pudo aguantar el sufrimiento en la cruz del Calvario. Tremendo sufrimiento, pero lo pudo aguantar victorioso, porque incluso estando en la cruz dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Sí? En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense un hombre que está atormentado, clavado, con un edema pulmonar que no lo dejaba respirar. Decir esas palabras quiere decir que había vencido. Ese es el testimonio del Espíritu Santo que Dios te ha dado a ti, que a pesar de todo, tú eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. Entonces, considérense muertos. Aunque las batallas siguen. Fíjense que Martín Lutero, 1517, escribió muchos libros. Yo tengo sus libros, su colección. En uno de sus libros dice así: cuando nos bautizamos, pareciéramos que hubiéramos ganado la batalla. Y Lutero decía, descubrí que ese viejo hombre aprendió a nadar y nos sigue haciendo la vida difícil. Es decir, Jesús ya murió por ti, dio su vida por ti, hizo 4 obras. ¿Cuáles son? Justificación, santificación, redención y el testimonio del Espíritu Santo. Ustedes que son muy inteligentes, cuando dentro de 8 días que se los pregunten, lo van a recordar. Apúntenlo, pero bueno, está bien. Entonces, a pesar de que nosotros fuimos redimidos, santificados, justificados, y nos dio el testimonio del Espíritu Santo para que todo lo que pidamos Él nos lo regale, nos lo dé, porque la palabra hijo de Dios quiere decir con derecho a la herencia.
Lo vuelvo a repetir. ¿Qué quiere decir la palabra hijo de Dios? Con derecho a la herencia, a sus promesas. Pero a veces nosotros seguimos batallando con nuestra manera de pensar. Todavía seguimos batallando. Querido hermana, querido hombre, mujer, joven que no se ha casado, no te cases con cualquier persona. Cásate con una persona que tenga la mente renovada por Cristo. Porque si no, ¿sabes qué? Te va a hacer la vida de cuadritos. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Te vas a meter en un problemón. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Te va a hacer la vida de cuadritos. Te va a hacer la vida muy difícil, porque no se lleva el agua con el aceite. Quiero que leamos Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, pero el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Quiero que hagamos diferencia entre pecado y pecados. Pecado es el pecado original de Adán, que todavía existe en los seres humanos. Y pecados es la consecuencia del pecado. ¿Está claro? Pecado es el pecado de Adán. Pecados es el fruto del pecado. Cuando usted aceptó a Cristo, murió al pecado. ¿Está claro? Ya murió porque resucitó a una vida nueva. Pablo lo dice. Resucitamos, morimos en el bautismo. Morimos. El pecado fue resuelto, el pecado de Adán, pero todavía existen en nosotros los pecados. Y todavía cometemos faltas. Y todavía hablamos de una manera impropia, incorrecta. Todavía se nos sale una que otra maldición. Todavía reaccionamos con mucha violencia cuando alguien nos ofende. El problema no es la persona que nos ofende, el problema es cómo reaccionas a la ofensa. ¿Está claro? No es que esa persona esté mal y que sea injusta contigo y te diga cosas que no son correctas. El problema no es la persona, el problema soy yo. Porque reacciono de cierta manera cuando me ofenden. Entonces el problema no es la persona, el problema todavía está en mi corazón. Por eso Pablo dice, el querer bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque a veces todavía tenemos problemas con nuestro carácter, con nuestra forma de ser. ¿Por qué a veces todavía no tenemos fe? ¿Por qué no creemos todavía en un Dios vivo y verdadero que es capaz de proveernos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús? Porque necesitamos ser renovados en nuestra mente. Quiero que leamos 1 Tesalonicenses 5:23. Tenemos problemas en nuestra manera de pensar. Pero Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Tesalonicenses era una iglesia donde se había introducido la doctrina griega. Los griegos decían que el cuerpo era malo. Pablo tiene que escribir a los tesalonicenses y decirles, no, vuestro espíritu, cuerpo y alma son santos. Cuando tú aceptaste a Jesús, tu cuerpo, tu espíritu y tu alma son santos. Tu cuerpo le pertenece a Jesús y es santo. Tu alma le pertenece a Jesús, tu espíritu le pertenece, pero tienes que guardarlo irreprensible hasta la segunda venida de Jesús. Ahora, no hacemos las cosas que hacíamos antes o que nos agradaban, pero hay algo, nuestra mente a veces tiene que ser renovada porque, ¿sabes una cosa?
En nuestra mente, aquí está el alma está aquí, el espíritu está aquí habita el espíritu, el alma está aquí. Es nuestras emociones, nuestro intelecto y nuestra libre albedrío. Es el alma, compuesto por nuestro intelecto, por nuestras emociones y por el libre albedrío. Aquí habita el Espíritu Santo. También habita aquí, porque Él habita en todo su cuerpo. Pero hay algo que tenemos que aprender, que a veces esta alma, tenemos un lugar que se llama inconsciente. Son problemas que tú recibiste cuando eras pequeño, traumas, no fuiste bien recibido, no fuiste amado, quizá fuiste agredido o violado, o quizá tu papá o tu mamá no quiso que tú no nacieras, por ejemplo, o tuviste una niñez muy traumática, o cuando eras adolescente. Pero entonces nosotros tenemos un sistema de defensa, bloqueamos esos malos traumas, esos problemas, lo bloqueamos, pero lo guardamos en el inconsciente, aquí adentro, en el closet. Ahí está guardado. Y cuando te casas, aflora. O cuando te relacionas más, o cuando tienes un problema, aflora eso. ¿Por qué? Y tú dices, ay, ¿por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué digo todavía groserías? ¿Por qué pienso mal de las personas? Porque hay algo en tu mente que no ha sido sanado. Se llama el inconsciente. Aquí adentro está. Pero ¿sabes una cosa? Que el Señor quiere sanarte del closet lleno de traumas y de complejos y de problemas emocionales que recibiste en el transcurso de tus niñez y que los guardaste aquí y que están escondidos y que necesitan salir para ser sanadas. Solamente Jesucristo puede hacerlo. Si vas con un psicólogo, te va a lavar el cerebro, te va a ayudar, ya, sales de su consultorio y se vuelve a meter. El psicoanálisis es lo mismo con el psicoanálisis. Te da un pequeño alivio, pero al rato vuelves con el problema, porque solo Jesús puede sanar el inconsciente, los problemas traumáticos y situaciones que viviste cuando eras pequeño, adolescente, el rechazo, tantas cosas que te pasaron en tu vida y que ahora afloran cuando eres adulto, cuando eres cristiano, cuando eres hijo de Dios. Por eso Pablo dice que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tienes que ser sanado. Tenemos que ser sanados. Y el pueblo de Israel, el libro de Deuteronomio, ya voy a terminar, capítulo 7, versículo 22, no tengo mucho tiempo, pero gracias a Dios porque tengo la oportunidad de platicar con ustedes. Deuteronomio capítulo 7, versículo 22, dice la Biblia que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, sale de Egipto, 40 años en el desierto, tiene que pasar toda esa situación que ustedes han leído en la Biblia. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué no Dios los metió a la tierra prometida inmediatamente? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué tuvieron que vagar 40 años? Incluso los viejos que salieron de Egipto no entraron a la tierra prometida, solo los jóvenes. Caleb y Josué y su familia, los demás no, ni Moisés entró a la tierra prometida. ¿Por qué el Señor permitió que pasaran por el desierto? ¿Sabes una cosa? Lo que pasa es que Dios está tratando con nosotros y a veces Dios no nos contesta. Y a veces Dios se tarda en contestar nuestras oraciones. ¿Sabes por qué a veces no recibimos las contestaciones a nuestras oraciones? Porque Dios está tratando con nuestro corazón. Por eso el pueblo de Israel tuvo que pasar por el desierto, porque ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Nosotros ya salimos del mundo, pero el mundo no ha salido de nosotros. Tenemos que ser sanados. Y cuando entran a la tierra prometida se encuentran con gigantes y con como 6 tribus que eran de lo peor. Los cananitas se metían con animales. Por ejemplo, los amonitas ofrecían el sacrificio a sus bebés recién nacidos a sus dioses. Eran pueblos paganos que hacían cosas horribles. Y ellos
vieron esa situación, pero ¿sabes una cosa? Que Dios le dijo, yo voy a estar con ustedes, ustedes échenlos fuera, yo les voy a ayudar para que conquisten la tierra prometida. Yo voy a estar con ustedes. Había fieras en aquel lugar. Y dice la Biblia, poco a poco el Señor tu Dios irá expulsando a esas naciones de tu paso. No las echarás a todas de una sola vez, porque de ser así los animales salvajes se multiplicarían con demasiada rapidez para ti. Es decir, que el Señor les dio una tierra. Así el Señor te ha dado la tierra prometida, la vida del Espíritu Santo. Pero es un proceso, queridos amigos. La madurez no llega de la noche a la mañana. La madurez es un proceso que comienza en el momento que aceptaste a Jesús. Por eso el templo de Salomón estaba dividido en 3 partes: el atrio de los gentiles, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Lo has leído en la Biblia? El templo de Salomón tenía 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sabes por qué? Porque es una figura de que la vida cristiana así es. Primero somos niños, después somos jóvenes, adolescentes y después somos adultos. Un niño no puede ser papá porque no es un adulto. Entonces no puedes apresurarte a vivir la vida cristiana, sino que es un proceso. No te desesperes, ahí vas. Primero comienzas siendo un bebé, después un joven en la vida espiritual y después eres un adulto. Cuando tú comienzas a predicar el Evangelio, cuando tú te interesas por los demás, cuando tú oras por las demás personas, cuando tú amas a la gente, entonces, y llevas almas a Cristo, has llegado a la madurez cristiana. Pero hay muchos niños espirituales, todavía permanecen como niños y se les tiene que dar su biberón. Porque no han crecido y por eso han venido a la iglesia para crecer. Y por eso Dios pone pastores y maestros en la iglesia, para que crezca la iglesia espiritualmente. Amén. ¿Sabes que el pastor es el regalo de Dios para la iglesia? ¿Sí sabías eso? Los pastores son el regalo de Dios para las iglesias, porque han dejado todo por servir a Jesús y para servir a la iglesia. Así que no estás solo. Quiero preguntarte, ¿eres niño? ¿Eres adolescente? ¿O ya eres adulto? Un papá. ¿Qué eres? ¿O qué quieres ser? ¿Eres niño? Sigue adelante. No te quedes en la niñez espiritual perpetua. ¿Eres joven? Sigue adelante. Un niño no sabe discernir lo bueno de lo malo y todavía comete pecados. Todavía es berrinchudo, quiere que las cosas se hagan a su manera. Está claro, ese es un niño. Quiero hacerte una pregunta. ¿Dejaste de ser niño y ahora eres un joven espiritualmente? ¿O ya eres un adulto espiritualmente? ¿O todavía sigues en una niñez eterna espiritualmente hablando? ¿Quieres ponerte de pie? Quiero que oremos para que el Espíritu Santo toque nuestra mente y sane nuestro corazón. ¿Sí? Amén. Porque todavía hay cosas ahí. Hay traumas, hay complejos, hay heridas que no te dejan avanzar. Dile a Jesús, quiero que levantes tus manos y dile a Jesús, Jesús sana mi mente, Jesús sana mi corazón. Quiero que ores. Y en este momento el Espíritu Santo va a traer a la memoria aquel trauma, problema que tuviste cuando eras pequeño, lo va a traer en este momento a tu vida, a tu mente. Lo vas a recordar, aquel daño que te hicieron, que ya estaba olvidado. Estaba olvidado, pero no quiere decir que estaba desarraigado. Ahí está y el Señor te va a sanar. Dile a Jesús que te sane. Dile, Jesús, sana mi mente. Jesús, sana mi corazón. Traigo en este momento a mi memoria las cosas que me hicieron. Aquellas cosas que me dañaron y que ahora me están haciendo la vida difícil. Perdóname, Señor. Rescátame, Señor. Sáname, Señor. Sáname, por favor, en el nombre de Jesús. Ya no quiero vivir esa clase de vida. Saca esas cosas que hay en tu mente, que te impiden crecer espiritualmente, que te impiden seguir adelante en la vida cristiana, que todavía tenemos cosas que Dios necesita sanarnos.
Dile a Jesús que te sane. Dile a Jesús que te sane. Amén. Tenemos que seguir perseverando, buscar a Dios, permanecer en la iglesia, negándonos a nosotros mismos, servir al Señor en la iglesia para ganar la carrera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros.